Muchísimas gracias por recibirnos en Ushuaia a esta hora. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esperá que Héct- te metiste. ¿Cómo Héctor, va? bien, muy bien. Yo me imagino hace 36 años, un 15 de mayo a esta hora, ya estarías de vuelta en tu casa con la conmoción de haber encontrado los restos del avión, ¿verdad? No, en realidad fue una semana después que se encontró. El Ah, accidente sí fue claro, el 15 de mayo. claro. A Eh, esta hora estaba conmocionado el país, bueno, y ustedes mucho más todavía. sí, sí, fue muy feo, sí. Viste, las cosas muy queridas. Nosotros, gente muy querida, no teníamos una buena infraestructura sanitaria en esos años. Dependíamos mucho del avión, en los casos graves. Y bueno, esta gente era muy apreciada por eso, porque a veces salían en unas condiciones espantosas, porque tenía que llevar a alguna persona con urgencia a Buenos Aires y bueno, eso se lo valoraba mucho. Y sí, Sí, fue muy impactante, para todos muy impactante. hoy estuvimos compartiendo algo de lo que escribiste y después nos vas a relatar, pero a mí me llamó mucho la atención, hablando de esta tragedia aérea de hace 36 años, donde murió el gobernador Trejo Noel, su esposa, funcionarios, miembros de su gabinete, pero hay una referencia en tu relato que publicaste, una referencia muy especial al piloto y al copiloto, justamente por esa significación que tienen para Ushuaia. Y sí, como te decía, eran gente que muy querida acá, algunos viejos pobladores, y bueno, fue una cosa que, en realidad lo que yo quería destacar que fue lo extraña de la circunstancia con la cual tuvimos la pista de dónde buscar. Porque te imaginas que es un área, el accidente ocurrió, nunca supimos dónde, hasta ese momento, y era un área que aproximadamente la calculamos así a grosso modo, de unos 60 kilómetros cuadrados, donde había que buscar. Claro, Pero no teníamos una pista firme, solamente se habían encontrado restos que habían sido derivados por el viento y el oleaje, habían ido a una playa que está, después supimos, a 8 kilómetros del accidente aproximadamente. Pero el lugar inicial de la búsqueda había sido esta playa. Entonces estaba toda la gente concentrada en esa zona. Hasta que unos días después, un pescador de Centolla me comentó en el muelle, yo volvía, trabajaba con los mariscos en esos años, bueno, para que la gente más o menos entienda, nosotros hacíamos buceo de cholgas, es una especie bien patagónica, sacábamos mucha bolsa de cholga, eso era nuestro trabajo, ajá. y cuando yo volvía de trabajar un día, de bucear cholgas, me cruzo en el muelle con un pescador de Centolla, que es Gabriel García, le decían el indio, y él me comenta que había encontrado, había levantado una de sus trampas de Centolla con un pedacito de aluminio, de color naranja, con olor a querosén, que tendría unos 20 por 15 centímetros, pues después lo vi el pedacito. Y ese pedacito había caído justamente adentro de una trampa de centolla que él había levantado. Si ese detalle no hubiera pasado, creo que todavía estaríamos buscando el avión. Porque eso de que había mancha de combustible no era cierto. Pasamos una vez, mancha de combustible venían del puerto de Ushuaia, podía ser de cualquier lado. Claro. No había ningún rastro, nada en la superficie. Pasábamos todo el mundo por ahí arriba y nadie se enteraba que el avión estaba abajo de donde pasábamos. Pero bueno, así fue. Que ese día habíamos quedado al otro día, domingo, ir a echar un vistazo donde él había levantado una trampa con el interior, con esta pieza, y resultó ser que él no vino ese domingo, y cuando regreso de trabajar, de bucear las cholgas, me encontré con la gente de prefectura que me estaba esperando para decirme que el jefe me quería ver. El jefe se llamaba Zanone en ese momento, el prefecto Zanone. Y bueno, y me cuenta lo mismo, que el indio García, el indio Gabriel, que decían así, él había entregado esta pieza en la prefectura, pero que nadie de los que la había recibido se había dado cuenta de que eso era un pedazo de aluminio solo, que no tenía nada que lo hiciera flotar. Y sin embargo, todos los pedazos que habían aparecido en la zona de la playa sí eran restos flotantes, digamos, que habían sido arrastrados, había restos de asientos y cosas así.
Pero en este caso no, era un pedazo de aluminio y estaba exactamente como te decía, de 6 a 7 kilómetros de distancia del lugar donde estaban buscando. Y fue así que el día lunes fuimos con los guardacostas, con la lancha pesquera mía, la de Gabriel García, que era una de las centolleras, y él marcó el lugar exacto. El tema es que lo que hay que resaltar en estos casos es siempre el oficio de la gente, porque estos pescadores, antes no había GPS, no había nada, pero encontrar, ¿viste? La clave de un buen pescador era saber ubicar las zonas y, por supuesto, no contárselas a nadie, porque era Claro. el secreto del éxito, era volver al mismo lugar y para sacarse en todos y demás. Entonces, claro, el tipo sabía exactamente el lugar donde había sido, que había levantado la trampa, porque tomaban enfilaciones de costa, ¿viste? Referencias de costa que unen puntos de la costa, hacen 3 líneas que se crucen y donde en ese punto convergen las 3 líneas, en ese punto tenés que tener una memoria visual asombrosa y Claro. una capacidad interesante. Los que no teníamos mucha memoria anotábamos todo. No sé, tal montaña con tal arbolito, tal puntita de la isla con la otra montaña, y eso hacías unas líneas, y esas 3 líneas se convergían en un punto, y en ese punto, eso era mejor que el GPS, pero era cuestión había que tener oficio. ¿Y te Y tocó a el vos? oficio ¿Te de este tocó a vos muchacho, bajar? ¿cómo? ¿Te tocó a vos Bueno, bajar? sí, pero lo otro realmente había que ir donde él informaba, no era fácil. Podíamos estar, viste, la vida buceando y no íbamos a encontrar nada, Claro. porque además las características del canal son muy complejas, hay lugares de muchísima profundidad, y tuvimos esa suerte, entre comillas, que cayó justo, el avión se accidentó donde habían puesto una línea de trampas de centolla y que un pedacito cayó dentro de una trampa. Eso fue un absoluto milagro, Claro. si no, como te decía, todavía estábamos buscando, ¿no? Y cuando Y así fue. llegás al lugar, Sí, Héctor, te toca bajar a vos a unos 30 metros más o menos de profundidad. sí, sí, Ajá. eso era lo que sí sabíamos. Bueno, él ya me había comentado que la profundidad estaba entre los 28 y 30 metros, era cerca de la isla, una isla que se llama Chata, que es apenas salimos de la bahía de Ushuaia, Ajá. detrás de la isla Casco, entre isla Chata e isla Casco, y esa es la profundidad que hay en la zona. Y bueno, pusimos un boyarín, marcamos el lugar, digamos, él marcó el lugar, y nosotros se apartaron todos y nosotros con nuestra embarcación de cholguera, que ya la había preparado especialmente, le había puesto una manguera más larga, pues nosotros trabajamos con provisión de aire de superficie, ¿no? Con Claro. compresor de baja presión, y el buzo, bueno, respira de esta manguera y por supuesto tenemos que tener una cierta libertad para poder movernos, si no la embarcación te arrastra. Y Claro. le agregamos, izamos una línea de 100 metros de manguera, y así tenía una cierta libertad, pero no necesité moverme mucho porque donde había puesto el boyarín Gabriel, no sé si habré hecho unos minutos de natación, no recuerdo, 2 o 3 minutos, y empezaron a aparecer restos del avión. Y bueno, y así fue. La cosa fue más rara, la segunda cosa rara que recuerdo pasó, es que realmente, si tengo que graficar qué significa encontrar una cosa así debajo del agua, es más o menos como si yo te digo que me busques una pelota de golf en un campo de fútbol, de rodillas, arrastrándote de rodillas, un día de niebla. Claro. Eso es más o menos lo más Claro. parecido. Que no se ve nada, no se ve, no tenemos visibilidad ilimitada. Vemos unos 5 o 6 metros porque era invierno, es profundo, hay poca luz, no había demasiada visibilidad. Claro. El agua no estaba turbia, pero al ser invierno baja menos luz a esa profundidad. Y estaba un poco penumbroso, era como entrar al cine, viste, al principio no ves nada, después te acostumbran los ojos y ves un poco más. Claro. Eso es exactamente lo que ocurre. Y Y bueno, ayudaba que el avión era color naranja, ¿verdad? no te olvides que los colores naranjas son los primeros que se pierden en el agua. ¿En serio? No, en las columnas de colores, a esa profundidad todo es verde. Los primeros metros, el Ah, naranja mirá. creo que desaparece en los primeros 5 metros. Ah, mirá vos, no sabía Se eso. transforma en gris. Sí. Ah.
Claro, porque el agua hace de un enorme filtro, como si fuera un enorme lente oscuro, un anteojo de sol, digamos, para sol. Sí, Entonces hace ese efecto, ¿viste? Pone todo verde. Entonces es toda una cosa monocromática que no se entiende demasiado. Bueno, la verdad que quizás haya sido en ese momento falla mía, pero yo no imaginé que iba a estar tan oscuro. Daba por sentado, bueno, yo estaba trabajando a esa profundidad más o menos, un poco menos, estamos a 18 metros, trabajando y había luz, ¿viste? En los 30 ya no se veía mucho. Pero bueno, alcancé a ver lo suficiente como para poder empezar a localizar las partes del avión y nadar en la dirección que la verdad que no sabía muy bien hacia dónde ir. Eso es otra cosa que me extrañó mucho, porque tuve una sensación de certeza que tenía que ir hacia tal lugar, no me recuerdo ahora, pero por ejemplo, estaba arrodillado en el fondo y digo, ¿hacia dónde nado? Porque no sé hacia dónde ir, ¿viste? Tengo 360 grados, digo, ¿hacia qué lado voy? Encontré el primer pedacito de aluminio, ¿y ahora hacia dónde voy? claro, Bueno, claro. el primer pedacito que encontré fue un pedacito del tren delantero, del tren de aterrizaje, la parte delantera del avión. Era un cañito de aluminio muy brillante, o sea que eso era evidentemente, se había hundido hacía poco. Y entonces yo lo que hice fue arrodillarme en el fondo y cerrar los ojos y decir, bueno, a ver, ¿hacia dónde voy? Y de repente tuve una sensación de certeza, digamos, por decir algo, ¿no? A las 2. Andaba nadando hacia las 2, como si fuera el reloj a las 2 de la tarde o de la noche. Bueno, hacia las 2, bueno, yo en esa dirección empecé a nadar y ahí empezaron a aparecer otros pedazos, y así dimos con el total del accidente, ¿no? Claro. Así fue. Héctor, estamos compartiendo imágenes de lo que es el fondo del canal de Beagle. Hay una Ah, sí, sí. belleza, pero realmente una belleza eh, de animales, de plantas. Lo que se ve ahí abajo es impresionante. Es muy bonito este lugar, es muy interesante. Es que ya tiene muchos contrastes. Viste que la Patagonia es un lugar de contrastes, ya sabemos, ¿no? Claro, sí, sí. Es una cosa, de repente tenemos un día que se lo lleva el demonio, el viento, que queremos decir, ¿qué hago acá? Y de repente al otro día es un Edén, que decís, qué cosa más bonita, no puede ser tan lindo. Y resulta que en el fondo del Beagle pasa más o menos lo mismo. Hay zonas que no dicen mucho y de repente hiciste 200 metros y te encontraste con una sorpresa terrible. Es muy variado el fondo y me animo a decirte que creo que es uno de los fondos más lindos de Argentina, si no el más lindo. Vos has Y la, bajado el agua es mucho, bastante limpia en invierno sobre todo. claro, lo has recorrido mucho, pero además hay Sí. testimonios fotográficos tuyos que son realmente una belleza. Es como andar en una joyería, creo que te escuché decir. No, que una chica de los grupos de fotógrafos submarinos, ¿viste? Que me invitaron a participar. Yo soy muy viejo haciendo fotografía. De hecho, hace 50 años que soy buzo. Pero empecé la fotografía en el año 72. El 72 con una cámara muy precaria que me habían prestado. En principio me la prestaron. Después fue mi regalo de casamiento, cosa que a mi señora mucho no le gustó, pero bueno. Este, la cosa fue que uno intentaba hacer lo mejor posible y con los años, obviamente, insistiendo, las cosas fueron saliendo un poco mejor. Yo ya era fotógrafo de antes, desde la escuela secundaria que era fotógrafo. Y bueno, tenía mucho conocimiento de laboratorio. Y bueno, apliqué un poco las técnicas del blanco y negro después al color, hice fotografía color mucho tiempo, eh, y realmente dejé de hacer fotografía cuando apareció lo digital. Es como que sufrí una especie de desenamoramiento Ah, mira vos. por la fotografía, no me atrajo lo digital y estoy tratando de engancharme otra vez con eso, realmente. Lástima porque realmente teníamos un nivel interesante, las diapositivas en ese momento habían adquirido una calidad asombrosa Claro. y de repente apareció lo digital, que todavía no tenía la calidad que tenían las diapositivas en esos años, pero bueno, fue lo que copó el mercado, una cuestión de marketing y bueno, la otra cosa fue desapareciendo y ahora felizmente está resurgiendo. Lo analógico, la fotografía de rollo, para mí asombro estar resurgiendo y no sé, hay negocios que venden tanto que yo creí que estaba, una vez fui a comprar un químico para revelar hace poco, para empezar a revelar otra vez en casa, y yo buscaba el lugar de fotografía y no lo encontraba, y digo, ¿qué?
pero la dirección está bien, no puede ser. Y yo pensé que estaba pasando por un rapipago, pero había gente haciendo cola en la calle. Digo, esto debe ser un rapipago, acá no está la tienda de fotografía. Y le pregunto a uno de la cola, digo, ¿no vieron este local? No, es este, esta es la cola. Mirá ¿Cómo vos. la cola? Y ustedes todos chicos jóvenes, haciendo fotografía de rollo. Yo la verdad, le dije, ¿pero ustedes son fotógrafos? Sí, no, hicimos el curso, hacemos esto otro. Bueno, papá, digo, no, está bien. Sorprendido. Héctor, Y y me dime. imagino que en aquella época, en los años 70, no eran muchos los que, como vos, disfrutaban del fondo del canal de Beagle para hacer fotografía. Ahora hay muchísima gente, ¿no? Que por suerte ha tomado la fotografía como un medio de dar testimonio de las bellezas y de lo que hay en toda la isla de Tierra del Fuego. Sí, sí, realmente ha tenido un auge importante. Pero ¿viste? Hay cosas que yo, por ejemplo, cuando me junto con los grupos, con la gente nueva, con los fotógrafos nuevos, Sí, le digo, mira, hay una cosa que es muy obvia, no te lo voy a decir, pero es muy obvia. Una cosa es sacar fotos y bucear, y otra cosa es ser fotógrafo y buzo y sacar fotos. Es claro, muy diferente. claro. Entonces, lo mejor que puede hacer un buzo que quiere dedicarse a la fotografía es hacer un buen curso de fotografía. Entonces, en ese caso, no comprarse una GoPro y decir que ya me siento que soy el rey de la papa frita porque compré la camarita casi todo sola, ¿viste? Claro, Entonces, claro, pero la forma que uno tiene de explotar estas cosas tecnológicas que son interesantísimas, si vos tenés conocimientos técnicos que lo respalden, va a ser muchísimo más amplio la forma de explotarla, más efectiva, ¿no? totalmente, totalmente. Las dos disciplinas, la de buzo y la de fotografía, Claro. ¿no? Porque así podés Y que las explotar. cosas lleva todo su tiempo, ¿no? Es todo un oficio, no es tan fácil. ¿eh? Pues decía, sacar fotos abajo del agua, otra graficación que debía hacer. Yo decía siempre que era como querer sacar fotografías andando en patines, con un bigotillo en la espalda, ¿viste? Tratando de no caerse y que la cosa te quedara centrada. Bueno, más o menos es eso. No es fácil, no es fácil. Hay que mantener el equilibrio, hay que quedarse quieto, no hay que asustar a lo que querés fotografiar, no hay que Absolut- levantar polvo del fondo, hay que cuidar al absolutamente, compañero. Cuando se va con gente, ¿no? Eso que totalmente. normalmente Héctor, los fotógrafos son muy de ir solos, ¿viste? Los fotógrafos de macro, por ejemplo, no les gusta ir con gente. A mí no me gusta, ¿no? Cuando hago fotografía de macro, si llevo el modelo, sí, porque tengo que hacer una fotografía a un plano general que necesito un modelo. Pero si no, prefiero ir solo y fotografía de macro, uno se concentra y trabaja más tranquilo porque no tiene nadie que te levante el polvo del fondo, ¿viste? Te claro. revuelva todo, te moleste, ¿viste? Estás concentrado y viene y te toca. Y eso me pone loco. Entonces no, normalmente los fotógrafos de macro van solos a bucear, eso de que van acompañados. Héctor, Eso, hablamos de la fotografía, del buceo. Te quiero sí. llevar ahora, sintéticamente, a hablar si todavía existen, si también ha tenido un auge, lo que es el buzo marisquero. ¿Existen? ¿Se sigue trabajando allí de esa manera? Sí, hay algunas personas que lo están haciendo. La escala es mucho menor, Claro. porque en esos años había dos cosas que hacían que este fuera un buen negocio. Nosotros, para que tengas una idea, yo tengo los registros todavía. En el año 84 sacamos 150 toneladas de cholga en un año. Eso Claro. era, si uno hace, lo pongo, te digo, son un par de estadios de fútbol de fondo. Es una cantidad monstruosa de cholga. Y ahora sería impensado mover esos volúmenes. Había tres compañías pesqueras. Imagínate, tres compañías pesqueras que te podían llegar a comprar el producto, dos de ellas. Y además, otra cosa importante, la población chilena era muchísimo más amplia que ahora. Y son los que consumen mariscos. Claro. Si yo tuviera que vivir ahora del marisco, sería completamente duro, porque los argentinos no comen mariscos. Y si lo comen cada tanto. Y el resto de la población ya, ahora hay mucha inmigración de otros sitios que no tienen esta costumbre de los bichos marinos. Totalmente. Y sin embargo, sí, los chilenos, viste que son muy consumidores de mariscos. De hecho, yo creo que el trabajo del marisquero, yo lo aprendí con unos chilenos. Yo era buzo había trabajado en petróleo, en Venezuela y todo eso. Cuando llegué aquí a vivir en el 76,
escuché que era un muy buen negocio bucear las cholgas, pero francamente no era mi trabajo, yo no tenía ni idea cómo se sacaban. Y aprendí con unos chilenos cuando empecé a trabajar con ellos, que fue a raíz de la casi guerra del 78, viste que había muchos problemas en ese momento, fue para las fiestas del 78, con que casi nos Sí, cruzamos sí, totalmente. con los vecinos en el problema del Beagle. Y bueno, fue un momento muy tenso y esta gente, estos muchachos chilenos, eran los hermanos Bustamante, están los dos fallecidos ya, Julio y Luis. Ellos trabajaban con un bote, Julio era el buzo y Luis era el que le hacía de marinero. Y ellos me pararon un día por la calle y me decían, viste, con este acento muy gracioso que a mí me sale muy bien, entre paréntesis, me dice, ¿usted es un Monsalve? Sí, sí, yo soy Monsalve. Dice, ¿usted Monsalve dice el que tiene la libreta de buzo, de buzo profesional? Sí, sí, dice, porque aquí los pacos de la prefectura me piden la libreta. Pero digo, no entiendo, ¿qué es lo que pasa? Dice, y sí que no nos dejan salir. Claro, No nos dejan salir porque como estábamos casi que nos agarrábamos a tiro, no podían salir los chilenos solos. En una embarcación tenían que tener un argentino y el argentino tenía que tener libreta de buzo. Dije, bueno, le dije, sí, yo la tengo. Bueno, entonces me participaron del negocio, dividimos los gastos y dividíamos el ingreso del día, se dividía en tres, dividíamos los gastos, buceábamos dos y el hermano de Julio, que era Luis, hacía de marinero, levantaba las cholgas de los dos, que tenía una espalda, una fortaleza física importante, porque claro. era un trabajo muy pesado, ¿no? Levantar 40, 50 bolsas de cholga del fondo, 18, 20 metros bajo el agua, Te la la verdad regalo. que Y ahí sí, comenzó tu trabajo sí, allí de buzo sí, marisquero. como marisquero, sí, como marisquero exactamente empezó en el año 78. Sí. Claro, claro. Héctor, se me está haciendo tarde, me tengo que volver a Neuquén, me quedaría charlando con vos realmente toda la noche. Queríamos compartir, más allá de que también hoy escribimos para Mejor Informado, rescatar esta historia, esta tragedia que conmocionó a la Patagonia, conmocionó a Tierra del Fuego, a todo el país, y que te tuvo a vos como protagonista al hallar algo que parecía que no se iba a poder encontrar nunca, ¿no? Sí, sí, así fue. Sí, fue, no fue una experiencia simpática, por supuesto, pero Claro. bueno, hicimos lo mejor que pudimos, ¿no? Héctor, te agradezco muchísimo, me tengo que volver. Ya, Bueno, ya andaremos por Ushuaia charlando de otros temas, ¿te parece? bueno, encantado, encantado. Bueno, muchas gracias, Bueno, Héctor. no, gracias a ustedes y buenas noches. Así estábamos en Ushuaia hablando con Héctor Elías Monsalve, este buzo marisquero que hace 36 años tuvo la experiencia de encontrar a 30 metros de profundidad en el canal de Beagle los restos del avión siniestrado en el que viajaban 12 personas que fallecieron, por supuesto, entre ellos el gobernador de Tierra del Fuego de ese momento, Trejo Noel. Además también estaba su esposa, miembros del gabinete de la provincia, un legislador, piloto y copiloto muy queridos allí en Ushuaia, en Tierra del Fuego. Fue una verdadera tragedia que lo tuvo a Héctor como uno de los protagonistas al encontrar, como él relató, los restos del avión.